Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al señor candidato Gustavo Mateus, candidato de Europa, Asia y Oceanía por la Revolución Ciudadana. Muy buenos días, estimado Gustavo, bienvenido. Nuevamente un camino hacia la Asamblea Nacional a completar el periodo. ¿Cuál es la situación en este momento de la campaña electoral y cómo ve usted la coyuntura política? Muy buenos días, estimado Gustavo, bienvenido. Gracias a ti y a todos los que hacen esta hoja de ruta en Café Sin Rosca. Estamos, como tú bien acabas de decir, en un proceso de terminar nuestro periodo que estaba previsto hasta el 2025 y gracias a las acciones dentro de nuestra bancada en la Asamblea, el presidente saliente, Guillermo Lasso, optó por la muerte cruzada. Creemos ya llegado el día que fue lo mejor que le pudo pasar a nuestro país en esta crisis tan grande, ya no solamente económica, social, sino en una crisis de seguridad. Así que el CNE anticipó las elecciones que serán este 20 de agosto y hoy por hoy nos encontramos visitando todos los territorios que podamos, todos los rincones que nos corresponden. Hablo en general de nuestros candidatos a la presidencia y vicepresidencia, de Luisa y Andrés en todo el territorio nacional, como también de nuestros compañeros candidatos a las curules nacionales, provinciales y el exterior. Es así como mi compañera Esther Cuesta y yo, desde hace un par de semanas y más ya estamos acá, sobre todo, motivando a esta novedad que enfrentamos y consideramos también parte vulneración a nuestros derechos, el derecho al voto, a esta nueva modalidad excluyente que nos obliga a votar solamente de forma telemática. En eso nos hallamos acompañando a todas las brigadas de compañeros militantes que desde hace un par de meses se encuentran en esa tarea en todos los territorios de la circunscripción. Estimado Gustavo, justamente sobre el tema del voto telemático, usted dice de manera excluyente, muchos dicen que bueno, es una prueba, hay que probarlo, pero claro, la pregunta que siempre se hace al Consejo Nacional Electoral es ¿por qué no hicieron la prueba acá, pues en el continente, en territorio, en nuestro país? ¿Por qué con los migrantes? ¿Por qué no se hizo, por ejemplo, pruebas con una provincia? ¿Por qué necesariamente se tuvo que hacer con los migrantes? Efectivamente, César, tal como lo comentas, pudieron hacerse las pruebas no necesariamente en territorio extranjero, pudo haber sido un recinto electoral pequeño de alguna provincia del país, pero optaron por hacerlo en Europa. Pero el problema no es haber hecho la prueba, como ya se la hizo el 5 de febrero de este mismo año, donde comprobamos fallos tecnológicos y una página web poco amistosa, sobre todo para esa brecha digital de migrantes que llegamos aquí hace 20, 25 años y tampoco llegamos muy jóvenes. Sin embargo, ahora de forma excluyente, como ya mencionamos, tenemos que ejercer nuestro derecho al voto el 20 de agosto. Pudieron mantener los recintos electorales y ese fue el clamor de la comunidad migrante en el exterior. Nosotros, desde la sociedad civil, porque ya la asamblea estaba disuelta, desde el primer momento también reclamamos al CNE hacer esta votación exclusiva y telemática. El CNE no acogió nuestros reclamos, al menos lo que sí ha acogido, y lo sabemos ya hace algunos días, es que tratándose del mes de agosto, donde Europa está en pleno verano y muchos salen de sus lugares de residencia a otro país, a otro continente, incluso al mismo Ecuador,
el CNE ya nos concedió poder hacer el voto telemático desde cualquier parte del mundo. Es decir, si mi padrón está en la región de Murcia, en España o en Europa, y yo estoy de visita en Ecuador, podré ejercer el voto telemático y también la inscripción al voto telemático desde cualquier parte del mundo, Ecuador inclusive. Ahora, cuando se habla de una web poco amistosa, quiere decir que ustedes o los migrantes, los hermanos migrantes tendrán que inscribirse en esta página web, lo cual pues no facilita, por ejemplo, a personas de la tercera edad que, por ejemplo, están allá solos. ¿Cómo podrían ellos acceder a esta página web? ¿De ley tienen que inscribirse o pueden acceder al voto telemático solamente ingresando digamos, a la página web directamente a votar? Solamente la página web. Siempre estamos motivando esa inscripción. Que como ya comenté, César, diferentes movimientos, pero sobre todo aquel que representamos, mi compañera Esther Cuesta y nuestros alternos, Margarita Guerrero y Franklin Moya, quien le habla, hemos estado acompañando a esas brigadas que con anticipación se adelantaron al mismo Consejo Nacional Electoral. Hace ya un par de meses, en todos los rincones del mundo, en todas las circunscripciones, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, nuestros compañeros militantes han estado moviéndose por todos los espacios donde la comunidad migrante se reúne, canchas deportivas, eventos culturales, eventos religiosos, cívicos, como los que se aproximan ahora por el 10 de agosto, siempre estarán ahí presentes para informar debidamente a la comunidad ecuatoriana, sobre todo a quienes acabas de mencionar tú, aquellos que, como yo, ya tenemos algunos años por delante, pero necesitamos el apoyo, la inducción para poder inscribirnos y finalmente votar el 20 de agosto. Como te decía, es un trabajo que se ha ido supliendo de parte de la sociedad civil, de parte de nuestro movimiento en muchísimos ámbitos. Tenemos incluso no solamente el acercamiento a esos lugares donde nos reunimos los ecuatorianos, sino también puntos fijos. Yo acabo de estar un par de semanas por Madrid y otras comunidades autónomas vecinas aquí en España. Ahora estoy en la región de Murcia. Y más allá de esos lugares móviles a donde nos acercamos, esas brigadas móviles a donde nos acercamos, tenemos también brigadas de apoyo al voto telemático fijas que son anunciadas a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, el CNE por fin está haciendo su trabajo. El CNE recién hace escasas 2 semanas y media se reunió con las diferentes autoridades consulares en todo el mundo. Finalmente les ha hecho llegar un presupuesto a cada una de las autoridades consulares para que ellos sepan motivar al voto. Es un presupuesto doble, tanto para la difusión del voto telemático, de esta nueva modalidad, como también un presupuesto para la contratación temporal de monitores del CNE que sepan desde las oficinas consulares motivar a ese voto y también desde las oficinas consulares salir a esos lugares donde mayoritariamente se juntan nuestra comunidad ecuatoriana. Es decir, ya tenemos ese complemento. Recién hace un par de semanas los consulados también se están movilizando y nosotros desde hace un par de meses para que toda la comunidad migrante pueda inscribirse y pueda votar. Qué bueno que se esté
ya trabajando en ese tema para que nuestros hermanos migrantes pues puedan ejercer su derecho al voto y sean partícipes justamente de los destinos de este país. Estimado Gustavo, la campaña se ha dado bastante violenta, digamos. Vivimos en un ambiente violento en este momento, pero la candidata, su binomio de la Revolución Ciudadana, ha sido la más atacada por ser la única mujer. ¿Qué opinión le merece a usted esto, estimado Gustavo? Es una pena, pero tampoco es una novedad. Ya lo habíamos enfrentado desde la misma asamblea. Cada vez que una mujer de nuestra bancada levanta la voz, salen críticas deplorables de parte incluso de colegas asambleístas. Es terrible el machismo que se vive y esa falta de respeto a la integridad que tiene una mujer, no solamente por su capacidad, su inteligencia, su valentía, sino que también por ese compromiso por sacar adelante al país. Y el mejor ejemplo que tenemos ahora es nuestra candidata a la presidencia, Luisa González, que ya viene de la Asamblea luchando por el bienestar de todos los ecuatorianos y ahora con una gran valentía enfrenta la cabeza de ese binomio, acompañada de Andrés Arauz, otro gran carta de parte nuestra, que ya hace 2 años fue candidato a la presidencia. Tenemos el binomio mejor capacitado, con mayor compromiso y sobre todo con experiencia. Ambos, Andrés Arauz y Luisa González, vienen ya con una experiencia de la gestión pública. Lo que nosotros ofrecemos al Ecuador no es una carta en blanco. Nosotros no prometemos hacer algo. Nosotros tenemos ya una experiencia en la gestión pública, en la recuperación del país, en esos años de la década ganada del 2007 al 2017, donde también, como decías tú, enfrentamos un país en crisis y también en cuanto a seguridad. El año 2007 recibíamos un país con un índice de homicidios de 17 personas por cada 100.000 habitantes. Y en el transcurso de esos años logramos bajar ese índice a 5 personas por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente hoy, después de los 6 años de gobiernos neoliberales, de Moreno y de Lazo, y sobre todo de Lazo, en estos últimos 2 años, ese índice ha subido a 25 hoy por hoy, y se cree que a finales de año llegaremos incluso a 34 o 35 personas por cada 100.000 habitantes. Y eso es justamente la primera gestión, que ya sabemos cómo hacerlo, que ya lo hicimos. Es lo primero que desde el primer minuto nuestro binomio de Luisa y Andrés van a tomar cartas en el asunto. Estimado Gustavo, para ir finalizando, ¿por qué la gente debería votar por las listas 5 y por los candidatos a la Asamblea Nacional? Muchos de ellos repiten o terminan justamente sus periodos. En una asamblea, obviamente, que ha tenido una baja calificación dentro de la opinión popular. ¿Por qué debería votar la gente por las listas 5? Creo que ya lo mencionamos, César, justamente hablábamos de conocimiento, capacidad, experiencia, porque ya lo hicimos una vez y podemos hacerlo de nuevo. No presentamos esa carta en blanca, presentamos un ejercicio de parte del Ejecutivo como también de parte del Legislativo. Estos 2 últimos años, por ejemplo, a mi compañera Esther y a mí nos ha tocado legislar y fiscalizar siempre en favor de los migrantes. Hemos sacado adelante proyectos de resolución que ahora están en manos del Ejecutivo, cayeron lamentablemente en manos de ese Ejecutivo que no sabe administrar un país, ni siquiera lo más primordial, que es la seguridad, que garantice la vida de los ecuatorianos. Peor aún, va a saber administrar un país en planos de salud, de educación, de economía.
los niños ya no tienen desayuno escolar, los jóvenes no tienen cupos en las universidades, el empleo está totalmente precarizado y aquellos empresarios que con valentía enfrentan la situación actual se encuentran con la extorsión de grupos criminales llamadas vacunas, a tal punto que prefieren cerrar sus negocios y migrar. Hay muchísimos ecuatorianos que ahora caen nuevamente en el fenómeno de la migración. Nunca antes había visto una migración tan alta después de los años del feriado bancario, también por culpa del superministro de aquel entonces, Guillermo Lasso. Ahora, nuevamente con él se repite el fenómeno migratorio y hay muchos ecuatorianos que prefieren salir del país, arriesgarse a cruzar la selva del Darién, arriesgarse a perder su vida, a perderla en Ecuador mismo, en suelo patrio, donde cualquier madre, cónyuge, teme cada vez que sus hijos o sus cónyuges salen a la calle a trabajar, a ganarse la vida. Realmente vivimos en un total de indefensión y eso es lo que en primer lugar será la preocupación desde la legislatura como desde el Ejecutivo. Luisa y Andrés van a garantizar la seguridad, van a garantizar el trabajo y van a garantizar el bienestar de todos los ecuatorianos. Porque ya lo hicimos una vez, porque sabemos hacerlo, volveremos a hacerlo, recuperaremos la patria en este escaso año y medio, 2 años que nos toque, podremos levantar al país que, como Luisa lo manifiesta, usa una figura metafórica, dice el país está de rodillas o está en cama, está en una UCI. Sabremos en estos años levantarlo, ponerlo de pie, que empiece a caminar para que a partir de ese momento, en el futuro cercano, podamos correr y avanzar hasta lo que alguna vez fuimos, el jaguar de Latinoamérica. Esperemos que así sea, estimado Gustavo, con esa es la esperanza que tenemos todos los ecuatorianos de recuperar este país, de recuperar el Estado ecuatoriano que hoy se les ha ido de las manos a aquellos que decían arreglarlo en 100 minutos. Su mensaje final a la ciudadanía que nos escucha, estimado Gustavo. Gracias, César. Para ello es importantísimo el voto de cada uno de nuestros migrantes en el exterior, en esta circunscripción de Europa hacia Oceanía, sobre todo de aquellos espacios que por primera vez vamos a experimentar el voto telemático, como son todos los recintos electorales en España y la ciudad de Milán en Italia. Los otros recintos electorales ya tuvieron una experiencia previa el 5 de febrero de este mismo año, lamentablemente no tan exitosa, pero vamos a aprender de esa mala experiencia, vamos a motivar el voto. Pido a todos los ecuatorianos que busquen las oficinas consulares donde inscribirse para el voto telemático, que busquen los puntos fijos que ofrecemos movimientos como el nuestro de la Revolución Ciudadana y que estén atentos a esa inscripción para finalmente el 20 de agosto poder votar por el binomio Luis Andrés, por todos los candidatos que hacemos la lista 5 y poder empezar a recuperar la patria, que esto sea el inicio del resurgir de nuestra patria. Esperemos, como digo, que así sea. Muchísimas gracias a Gustavo Mateus por haber estado con nosotros en esta mañana de este Café Sin Rosca. Muchísimas gracias, enviamos un abrazo por intermedio de él a todos nuestros hermanos migrantes, la quinta región, como dice nuestro querido amigo y compañero, el doctor Juan Cárdenas. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Ya viene